me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Y cuando leemos una palabra así, la palabra que quiero compartir esta mañana la he llamado bástate mi gracia. Y todos nosotros, hermanos, tenemos debilidades. Algunos tenemos secretos, si no la mayoría. Algo que pasó en nuestra vida anterior, algún fracaso que tuvimos, alguna metida de pata que ocasionamos, algo que perdimos. Y en alguna medida esta palabra también se refiere a nosotros. Pablo está diciendo que le fue dado un aguijón en la carne y no sabemos qué tipo de aguijón tenía. Algunas personas piensan que era algo en la salud, que no funcionaba bien en Pablo. Y otros, muchos, piensan que Pablo era viudo, que a lo mejor había perdido a su esposa. Y otros hablan de una enfermedad en sus ojos. En todo caso no se ponen de acuerdo para saber qué era lo que Pablo tenía. Pero claramente Pablo lo llama un aguijón de Satanás. Y cuando menciona el aguijón de Satanás, él dice que tocaba su carne, y cada vez que Pablo recordaba que tenía este aguijón, a él no le gustaba, se sentía incómodo, se sentía mal, y se sentía mal con él mismo, y a lo mejor hasta mal con el Señor. Había orado ¿cuántas veces para que el Señor quitara este aguijón? 3 veces. Y cuando Pablo habla de orar 3 veces, una persona que sabe orar está diciendo que oró muchas veces por esto. Pero él podía recordar 3 veces cuando derramó su corazón en la presencia de Dios y le pidió: Señor, quítame esta debilidad, quítame esto que yo tengo. A lo mejor Satanás se está aprovechando de mí, y por eso es que no tengo paz, pensaba Pablo. Lo declara con humildad delante de la iglesia y dice: ese es un mensajero de Satanás que me abofetee. Y Pablo lo interpretó y él dijo: eso es para que yo no me exalte demasiado y para que yo no tenga orgullo. Y yo no sé si a ti te pasa, pero lo más importante que algunos de nosotros tenemos es el orgullo propio, el amor propio. No nos gusta exponer nuestras debilidades delante de los demás. Pero estoy seguro de que todos ustedes, y tanto como yo, tenemos debilidades. ¿Cómo son nuestras debilidades? Porque este mundo hace demasiado énfasis en tus fortalezas, en tus habilidades, en tu confianza personal, en lo que es motivo de orgullo para ti. Pero hablamos poco de aquellas cosas que son una vergüenza para nosotros, que nos causan preocupación, nos causan pena, vergüenza delante de los demás. ¿Y cómo puede ser esa debilidad? Algo que no era bueno y que Satanás se puede aprovechar de nosotros con esa debilidad. ¿Cómo puede ser un motivo para que yo dependa de la gracia de Dios? Las 3 veces que Pablo oró, recibió la misma respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde, hermanos? En tu debilidad. Y no solamente hablamos de debilidades morales, estamos hablando también de una pérdida de fe, de una falta de fe, algo donde no tuvimos fe para declarar lo que el Señor estaba declarando, sino que nos alejamos temerosos en una situación. No pudimos avanzar, nos rezagamos. Dios nos mandó un desafío, un reto, y nosotros fuimos inferiores a ese reto. Y cuando pasa eso, hermanos, sentimos debilidad, tal vez como Pablo la sintió. Pablo no está hablando como una persona que se enorgullece y que resalta encima de los demás y dice: a mí me conocen por ser un gran predicador, un excelente teólogo, sino que está hablando de aquellas cosas que son su debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Solo Dios la conoce. ¿Cuál es tu área donde no ha logrado victoria todavía en el Señor? Solo Dios la conoce. Pero precisamente esas áreas son las que tú tienes que trabajar en tu vida. Las cosas pequeñas son las que evitan que yo crezca a mi siguiente nivel. Trata con las cosas pequeñas. No permitas que las cosas pequeñas te alejen de una comunión, de un resaltar tu comunión, tu relación con Dios. Hay personas que por detalles pequeños han dejado un proceso con Dios, han abandonado, han desistido un ministerio, un servicio, agradar al Señor, caminar una milla extra con Dios,
comprometerme mucho más con la iglesia, con el proceso del Señor, porque no lo vemos, hermano. Pero esas pequeñas cosas son las que el diablo utiliza para derrumbarnos a nosotros. A nosotros las cosas grandes a veces no nos hacen daño. Las cosas que podemos ver, que somos conscientes, las cosas que estamos alerta, no nos hacen daño. Pero ¿qué es lo que nos daña a veces? Esas pequeñas cosas en las cuales tenemos la guardia abajo y la defensa abajo. Ahí, hermano, es donde Pablo dijo que él tenía revelaciones de Dios y pensó que tal vez Dios le había enviado este mensajero de Satanás y este aguijón. ¿Para qué? Para que él no se exaltase. Pero a lo mejor Dios tenía otro propósito. Solo la prueba hace que nosotros dependamos de Dios. Todos los que están en prueba deben saber que a veces estamos en una prueba no para acabarnos. Dios no quiere terminarte. Dios no quiere acabarte, avergonzarte, hacerte sentir muy pequeño. Lo que Dios quiere es que en medio de esa prueba tú dependas de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque la prueba, hermano, hace precisamente eso. Puede o acabarte o puede hacer que tú salgas de esa prueba dependiendo más de Dios. No de tu confianza personal, no de tus fuerzas, no de tu negocio, empresa, no de tus habilidades o tu inteligencia, pero dependes más de Dios. La clave en este pasaje que acabamos de leer es que Pablo aprendió a depender del Señor. Aprenda usted a depender más de Dios y menos de usted mismo. Ponga más su confianza en Dios y menos en las cosas que a usted lo hacen fuerte. No convierta sus fortalezas para que reemplacen a Dios en una situación. Es que yo soy hábil, yo sé vender, yo puedo convencer a alguien, yo tengo hermosura o belleza, o yo soy una persona elocuente, o tengo y le caigo bien a la gente. Esas son fortalezas. Pero ¿qué hay de mis debilidades? Y cómo Dios puede convertir mis debilidades en una herramienta para que yo dependa de su poder. Hay personas que anulan el poder de Dios. Hay personas que lo anulan por completo, porque no dejan que Dios obre en sus vidas. Ellos están obrando conscientemente y están obrando consistentemente, pero Dios no está en las situaciones que ellos viven. Lo han alejado, lo han puesto a un lado y han dicho: yo voy a salir de esta solo, porque yo puedo. Pero cuando se dan cuenta de que no pueden, hasta ahí les llega. Y la vergüenza, el temor o el pecado lo alejan precisamente de depender de esa gracia de Dios. Convierte tus pruebas en un momento en el cual puedas depender más del Señor. Veamos el caso, el ejemplo de Moisés. Moisés, nos dice la Biblia que 40 años él se preparó en la casa imperial del faraón. Yo me imagino que tenía la mejor universidad, tenía la mejor capacitación. Moisés era superior a mucha gente por la preparación intelectual que él tenía. Pero a los 40 años él comete un error y mata a un egipcio y tiene que salir huyendo de la casa del faraón. Los otros 40 años en la vida de Moisés están en el desierto. Él se aleja de todo, se va a una montaña y se vuelve pastor de ovejas. Los primeros 40 años Moisés aprendió a depender del mismo. Pero los siguientes 40 años Moisés aprendió a depender de Dios. En esos 80 años, a los 80, Dios lo llama para que sea el libertador de Israel. Y él regresa al faraón. Y cuando Dios lo llama, Moisés le pregunta al Señor: no me van a creer, van a verme y se van a burlar de mí. ¿Cómo puedo hacer para que mi mensaje llegue a esas personas, tanto al pueblo de Israel como al faraón? Y el Señor le dice: ¿qué tienes en tu mano? Dile que está a tu lado: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés levantó una vara y el Señor le dijo: coloca esa vara en el piso y se volverá una serpiente, y entonces la volverás a tomar y será una vara en tu mano. ¿Qué era eso? Un milagro. Todos digan: un milagro. Y luego le dijo: muéstrame tu mano. Y Moisés la mostró y le dijo: mete tu mano en tu seno. Y ahora vuelve a sacar. Y dice que cuando la sacó salió leprosa como la nieve. Qué interesante eso. Dios se iba a manifestar con una señal, no como él siempre lo hacía, sanando a una persona, sino enfermándola. Moisés metía la mano y la mano salía totalmente enferma, como de un leproso. Pero ¿dónde estaba el milagro? ¿La mano se quedaba así? No. Le dijo: vuélvela a meter en tu seno. Y la volvió a meter en el seno, dice, y saldrá otra vez totalmente sana. Dios le dio 2 señales a Moisés, y en las 2 señales le habló de un milagro. Lo que le estaba diciendo el Señor a Moisés es: tú mismo necesitas un milagro en tu vida. Deja de pedir un milagro por los demás y empieza a pedir un milagro para ti,
porque yo te voy a usar para grandes cosas, pero no puedo hacerlo si no dependes de mi gracia. Y luego Moisés dijo: voy a ir al faraón, pero yo soy tartamudo. Y le dijo: Señor, ¿cómo me van a creer? Y cuando Moisés dijo eso, estaba hablando de una debilidad que él tenía. Era una debilidad manifiesta. Le estaba diciendo: Señor, se van a burlar de mí por mi tartamudez. Tengo una limitación al hablar, no sé hablar. ¿Y qué le dijo el Señor? Voy a levantar ¿a quién? A Aarón, para que él sea la voz que tú necesitas. Tú vas a ser el hombre de Dios, vas a ser el hombre de la visión, pero vas a tener un Aarón que se comunicará a los demás, y él será la palabra en tu boca. Y así como tú me escuchas a mí, Aarón te escuchará a ti. Y así como tú eres mi voz en la tierra, Aarón será tu voz para el faraón y para el pueblo de Israel. Ahora, pregunta, hermano: si Dios hizo el milagro de la serpiente, y si Dios hizo el milagro de la mano leprosa, ¿por qué no lo sanaba de su tartamudez? ¿No era más fácil sanarlo? ¿No era más fácil haberle quitado esa limitación a Moisés? Pero Dios no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque él necesitaba que Moisés dependiera de la gracia de Dios. Hermano, algunas cosas no van a salir como tú quieres. Algunas cosas no te van a salir como tú esperas. Algunos planes que tú tienes no van a salir bien. Pero eso no quiere decir que Dios no esté contigo. Eso no quiere decir que Dios no esté a favor tuyo y de tu lado. Simplemente se está demorando un poco más la bendición. Tal vez Dios tenga otros planes. Tal vez Dios esté demorando un poco más la bendición. Pero estoy seguro, hermano, que lo que sea va a hablar de la gloria de Dios en tu vida. No importa que se demore lo que estás pidiendo, que no venga el milagro que tú estás esperando, que no se quite la debilidad que te está afectando, pero aún así, hermano, nunca dejaré de depender de Dios. Mi confianza en Dios es puesta a prueba todos los días. Mi fe, mi fortaleza. Mi fortaleza no son las demás personas, es mi relación con Dios. Es ahí donde yo debo ser fuerte, ahí donde debo tener la misma actitud de Pablo. Voy a depender más de Dios y menos de mí mismo. El segundo ejemplo es el ejemplo del paralítico. Cuando Jesús en Juan capítulo 5 viene a Betesda y el agua se revolvía y venía un ángel y sanaba al primero que se metía en el agua, nos dice que había un hombre que estaba enfermo hacía 38 años. Era paralítico y lo único que él tenía era su lecho, y estaba ahí tirado en el lecho. Y dice que ese día Jesús vino a ese lugar, y en lugar de las aguas que se revolvían, lo que pasó fue que Jesús vio al hombre paralítico y le dice las siguientes palabras: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y uno pensaría: el lecho, ¿por qué el Señor le dijo que cargara el lecho? Más adelante él va a tener problemas con los judíos por haberse llevado el lecho. Ya no lo necesitaba. Era un hombre sano, era un hombre que acababa de recibir un milagro, pero aún así él cargaba su lecho. ¿Saben qué significa el lecho? Que a pesar, hermano, de todas mis debilidades, con todo y eso, esas debilidades me recuerdan que tengo que tener un testimonio delante del Señor, que yo debo ser una persona que testifica de Dios, que debo ser una persona que brilla en el mundo. La próxima vez cuando alguien te vea cargando tu lecho y te va a preguntar: pero tú todavía estás cargando tu lecho, ¿qué pasa? Tú como cristiano, ¿por qué estás todavía así? Y tú vas a decir: no importa lo que estoy, no importa cómo estoy, no importa lo que ha pasado en mi vida, sé que Dios se glorificará. Sé que mi vida será un testimonio para recordar las promesas de Dios. Y sé que Dios tiene todo bajo control. Dile a la persona que está a tu lado: carga tu lecho. El lecho es un recordatorio de nuestra dependencia de Dios. Era fácil para el Señor decirle: ya no cargues más ese lecho, ya no tienes por qué más llevar esa carga más. Algunos de nosotros vamos a continuar con algunas debilidades. Habrá áreas en donde no las sabemos todas. Aún la persona más segura tiene errores y equivocaciones. Al mejor panadero se le puede quemar el pan. Y todos nosotros, hermanos, tenemos debilidades. Hay debilidades, hay secretos en nosotros. Hay debilidades que están guardadas, escondidas. ¿Puede una debilidad escondida ser más fuerte que el Señor? No.
Y esa debilidad Dios quiere tratarla con seguridad. Pablo le dijo al Señor: quítala. Pero el Señor no la quitó. Esa debilidad permaneció. Algunos son iracundos, otros se enojan fácilmente, otros son críticos, otros son muy negativos y pesimistas. Y has dicho: Señor, no me gusta esa área de mí. Debo convivir con esto. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué yo no soy como otra persona? ¿Por qué no tengo las habilidades de otro? Y nos comparamos con los demás. Y ahí, hermano, estamos fallando. Porque en lugar de hacer eso, debemos ir a la cruz y dejar allí nuestras debilidades. La cruz es el lugar donde tú puedes llevar tu debilidad, y estas son transformadas por la gracia transformadora y el poder de Dios. Recuerda esto: ninguna persona puede tener el poder de Dios a menos que reconozca que depende de Dios. Si tú quieres el poder sin depender de Dios, no lo puedes tener. El poder se manifiesta cuando dependes de Dios. Uno de los hombres evangelistas más famosos en la historia es Smith Wigglesworth. Él era un hombre tremendo, apasionado de Dios, evangelista. Y nos dice que él sanaba multitudes. Cuando él estaba en una campaña evangelística, la gente se sanaba de cáncer, botaban las muletas, la gente se paraba, tenía sanidad. No había enfermedad que quedara en pie cuando Smith Wigglesworth, él compartía la palabra del Señor. Pero también la biografía de él narra que en algunas de esas cruzadas que él hizo, él tenía que retirarse sigilosamente porque tenía un dolor increíble, ya que sufría de cálculos en los riñones. El hombre que sanaba a los demás no era sanado él mismo, y aún él tenía que irse, acostarse y por horas aguantar ese dolor. ¿No crees que él le preguntó al Señor: Señor, ¿por qué no me sanas? Señor, si sanas a los demás con mi ministerio, ¿por qué no me sanas a mí? ¿No es el milagro también para mí? Pero el Señor una y otra vez le decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Lleva tus debilidades a la cruz de Cristo. Aprende a depender, a poner tu confianza en el Señor. ¿Para qué es ese aguijón en la carne? Para que crezca mi fe, para que crezca mi confianza en Dios, para que yo pueda decir: Señor, lo he logrado no solo, lo he logrado por ti. Una cosa es lograr las cosas por nuestra habilidad, y otra es lograrlas porque vemos el poder de Dios actuando en nosotros. Aprende a ver a Dios actuando en ti. Aprende a conectarte con el poder de Dios y del Espíritu Santo. Es Dios el que quiere fluir a través de nosotros, y nos ha entregado el don del Espíritu Santo para que nosotros podamos orar y sanar enfermos, ministrar a otros, compartir el Evangelio, llevar sanidad a los hogares, a los matrimonios. Dios ha puesto esa capacidad en nosotros, pero no viene de nosotros. ¿Viene a través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Alza tu mano y dile: Señor, necesito depender de ti, de tu Espíritu Santo. He dependido demasiado tiempo de mí mismo, y ahora yo quiero depender de ti, Señor. Hagas lo que tengas que hacer, pero que yo dependa más de ti. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Agradezcámosle al Señor cada vez que tenemos una lucha, cada vez que tenemos un obstáculo, hermano, cada vez que tenemos una debilidad. Vamos a confiar en el poder de Dios y en la gracia de Dios. Hay preguntas que solo tú puedes responder. Hay preguntas que Dios está esperando que tú confíes en Él. Es un retraso temporal. La gloria se va a manifestar. No hay un hombre como Moisés en la Biblia en el cual Dios se haya manifestado tanto a nivel sobrenatural como Moisés. Los grandes prodigios, abrir el mar rojo, cosas que nadie nunca hizo. Dios escogió a este hombre por el tesoro que él tenía de tener una dependencia de Dios. Los últimos 40 años en la vida de Moisés no fueron otra cosa sino ver la manifestación de la gloria de Dios en un hombre común y corriente. Se dice que Moisés, cuando entraba en la presencia de Dios, salía marcado por la gloria, y su rostro resplandecía y todos podían verlo, que él había estado en la misma presencia de Dios. Cada vez, hermano, que usted ora, usted depende de Dios. El Señor Jesucristo te dijo que oraras todos los días la oración del Padre Nuestro.
¿Por qué debemos orarla todos los días? Porque ahí dice claramente que pedimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y luego dice: y nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Si no oras por el pan diario, ¿cómo puede venir la provisión de Dios? Algunos están diciendo: yo me alimenté de mi oración del año pasado. El año pasado ayuné, no es suficiente. Este año, al comenzar el año, ayuné, no es suficiente. Este año yo me reuní en Semana Santa en la iglesia, no es suficiente. Yo necesito todos los días manifestar mi dependencia de Dios, para que mis emociones no me controlen, para que no sea mi mente la que me juegue una mala pasada, para que yo no me deslice de la fe en el Señor. Y entonces, ¿qué hago? Depender de Dios. Cuando pedimos el pan de cada día, lo que estamos diciéndole: Señor, yo dependo de ti. Dependo de ti para alimentar a mis hijos. Dependo de ti, Señor, para ganar esta batalla. Dependo de ti, Señor, para mi negocio, para mi empresa, para la fábrica, para la organización que represento. Dependo completamente de ti. Me olvido, Señor, que dependo de los demás. No dependo de los bancos, no dependo de las corporaciones. Dependo ¿de quién? De Dios. Entrénese usted mismo en depender de Dios. Por eso, hermano, si usted va a hacer un proyecto, el que sea, y lo puede hacer, ahí no necesita la fe. Solamente cuando usted en sus proyectos no lo puede hacer, ahí es que necesita la fe. Porque lo que usted puede hacer es su habilidad, pero lo que usted no puede hacer, entonces Dios lo tiene que hacer, y esa es la fe. A veces Dios nos pide que hagamos cosas bien locas. En algún momento el Señor oró por el ciego y untó el lodo y lo reunió con tierra, y luego escupió formando un amasijo y lo puso en los ojos del ciego. Y sabe que Dios no obra de manera convencional. Él a veces hace cosas locas que nosotros no esperamos. Y ese amasijo hizo que el hombre viera. Oró por sanidad y el hombre recibió sanidad. Ahora, yo les he dicho, iglesia, que aquí vamos a empezar a vender el barro de sanidad. Yo voy a escupir en la tierra y vamos a vender las botellitas para que usted lo lleve a la casa y sea sano. ¿Confiará usted en eso? Pues cierto que no, pero el Señor Jesús lo hizo. Y si Jesús lo hizo, ¿por qué lo hizo? No para establecer un patrón de cómo es el milagro. Paso número 1, unte tierra. Paso número 2, escupa en ella. Paso número 3, aplíquenlo en la herida. Él no lo hizo para eso. Él lo hizo para demostrarnos que Él dependía completamente del Padre para hacer un milagro. Dependa de su Padre. Aumente su dependencia del Señor. La Biblia habla, el siguiente caso es el de Raquel y Lea y Jacob. Desde Génesis 29 hacia adelante nos habla acerca de Jacob. Jacob era un muchacho inteligente. Cuando fue a buscar novia, fue a la casa o a la tierra donde era Abraham y se fijó en una muchacha hermosa. Encontró a Raquel y dice que Raquel era de hermoso aspecto. Ahora, ¿cuántos saben que cuando la Biblia habla de hermosura es porque era algo muy hermoso? Era una modelo. Raquel era lindísima. Y al verla a Jacob, a primera vista se enamoró de ella. Y luego fue a donde el suegro y le dijo: quiero casarme con tu hija. Y él le dijo: muy bien, aquí en nuestra tierra tenemos la siguiente costumbre: trabaja 7 años conmigo y yo te voy a dar a Raquel como esposa. El hombre trabaja, le parece un corto tiempo, dice que se le hicieron los años muy cortos porque la amaba. Terminan los 7 años, llega el momento de la boda y él se acuesta con esa mujer. Al día siguiente se da cuenta de que no era Raquel, sino ¿quién era? Lea. Y Lea era fea. Lea era más fea que quién sabe quién. La Biblia dice que era de ojos apagados. Usted se imagina al día siguiente de la noche nupcial y usted voltea a mirar a su esposa y ahí están esos ojos apagados mirándolo. Él se asustó. Fue rápido a hacer el reclamo, ¿no? Para ver si se la recibían por reclamo. Y le dijo al suegro: esa no era Raquel. Qué inteligente, ¿no? Esa no era Raquel. Me parece que me tumbaron, ¿no? Y el suegro Labán le dice: es que se me olvidó decirte una pequeña regla, que aquí en esta tierra no damos a la menor si primero no se casa con la mayor. Y él dice: ¿cómo así?
Sí, aquí primero nos casamos con la mayor para poder tener la menor. Y como Lea era la mayor, entonces por eso estás casado con Lea. Trabaja otros 7 años y te casarás con Raquel. Y el hombre dice nuevamente, empieza el reloj a contar, otros 7 años. Y pasan 7 años y él alimenta ese deseo y esa naturaleza. Ahora sí me voy a casar con la que amo. Pasan los 7 años y se desposa con Raquel. Y nos dice que él anhelaba tener un hijo con Raquel. Y cuando se dio cuenta, Raquel era estéril. Todo su mundo se cayó, se desapareció. Usted no sabe lo decepcionado que estaba Jacob, porque Raquel no podía tener hijos. En cambio Lea, la fea, le daba hijos todos los años. ¿Y cómo era posible eso? Lo que trato de decirle, ni más faltaba, no es burlarme acerca de ellos, sino es decir que tanto Jacob como Raquel como Lea tenían debilidades. Y esas debilidades eran manifiestas en la Biblia. Nunca la felicidad era completa. Algo no salía bien. La que era amada era estéril y la no amada era fructífera. Y Jacob fue engañado y trabajó 7 años y no tuvo lo que él esperaba. Y tal vez tú estás en un momento así de decepción y de frustración. Y es fácil frustrarnos, bajar la guardia, tirar la toalla, decir no más, ya no puedo más con esta situación. Es fácil perder las fuerzas y ser débiles. Pero ahí es donde necesitamos precisamente lo que acabamos de leer. Señor, bástate mi gracia, porque mi poder ¿qué? Se perfecciona en mi debilidad. Señor, necesito tu gracia. Un día más para vivir contigo, un día más para avanzar contigo. Necesito mostrar, Señor, que dependo de ti. Por mí mismo no puedo, pero tú y yo somos un gran equipo, Señor. Voy a caminar en este mundo, voy a poseer esta tierra, porque tú estás conmigo. Voy a avanzar un paso más, Señor, en mi fe, porque tú estás conmigo. He decidido creer en ti, porque tú eres aquello que yo no puedo tener. Lo que me frustra a mí, Señor, para ti ya es el pasado. Lo que para mí me parece insolucionable, insalvable, para ti ya lo superaste. Lo que para mí era como el mar rojo que estaba cerrado, para ti ya se abrió, Señor, porque tú eres mi fortaleza, Señor. Qué bueno cuando decimos Dios es mi fortaleza. En Él yo puedo tener fortaleza. En Él yo estoy maduro. No sigo siendo la misma persona. En Él ya no tengo debilidad. Tengo fuerza y confianza en Él, porque Él me suple lo que yo no tengo. Tal vez tú hasta este momento te has escudado detrás de tu debilidad, pero es el momento que le digas: Señor, te voy a honrar en mis debilidades. Aunque no se produzca ese milagro, aunque no se produzca esa reparación, aunque yo no lo recupere, aunque no viva lo que yo he soñado, aunque no lleguen mis sueños a hacerse una realidad, con todo y eso he decidido, voy a depender de tu gracia. Amén. Yo decido confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted es de los que deciden confiar en el Señor y le ha dicho al Señor: Señor, es un buen momento para esperar en ti, para tener esperanza, para confiar más en ti. Sé que no es mi poder, sé que no es mi habilidad, sé que no es mi sabiduría, sé que no son mis fuerzas. Necesito tus fuerzas para luchar. Son tus fuerzas las que me llevarán a escalar, Señor. Son tus fuerzas las que me ayudan a solucionarlo. Son tus fuerzas, Señor. Es tu poder. Prefiero ver un poco de tu poder que mucho de mi fortaleza. La gente que ha tenido pecado sabe esto, que cuando uno está en pecado es un momento de debilidad. Y tal vez estás pasando un momento de pecado, porque hay pecados ocultos. La Biblia nos dice que son áreas de debilidad también, pecados ocultos. Y hay pecados ocultos que no nos dejan avanzar, que no están permitiendo recibir más unción de Dios, dirección de Dios, la capacidad de avanzar en Dios. Hay pecado oculto. Y la Biblia dice que esas zorras pequeñas echan a perder el resto. David tuvo un pecado oculto. Fue un momento de debilidad. Estaba pasando los canales y encontró el canal de pornografía de Betsabé y se quedó allí y se deleitó.
y la mandó llamar y se acostó con ella. No le importó que era casada. Él podía tener a todas las mujeres del reino que quisiera, siempre y cuando fueran solteras, pero escogió preciso la casada. Y ahí cortó su relación con Dios, cortó la comunión con Dios. Y luego Dios manda al profeta y le dice: David, tú eres un hombre que está bajo pecado. Solo hasta que el profeta le dijo, él cayó en cuenta de lo que estaba haciendo. Hay personas que no escuchan la voz de Dios y no pueden discernir que Dios hace mucho tiempo se apartó de ellos, porque la actitud ha sido la de uno que se gloría en sus debilidades. No sea usted el que se gloría en sus debilidades. No se glorifique en el pecado. No diga: qué bueno es ser un pecador, qué bueno es estar a expensas del llamado de Dios. He pecado y nadie se ha dado cuenta. Este pecado no daña a nadie. Este pecado no altera ninguna función, a nadie afecta, porque es un pecado secreto. Pero ¿sabe que para Dios no hay nada oculto? La Biblia dice que las debilidades de nosotros un día se darán a conocer públicamente. Todos nuestros fracasos, todos nuestros fallos se dan a conocer públicamente. Y David lo supo. Cuando el profeta lo confronta, le dice: tú eres un hombre adúltero. David es que cae en cuenta. Y él escribe 2 salmos que le recomiendo que esta semana los busque: el Salmo 32 y el Salmo 51. Nacen como el resultado del fracaso de David en mantener la santidad y la pureza. David tenía una debilidad por las mujeres. Esa debilidad de David puede ser la de cualquier hombre. Y uno puede vivir engañado porque nadie le dice a uno nada, pero realmente los ojos de Dios están ahí para mirarnos. Dios no quería que David fuera un rey en Israel bajo pecado, porque la unción de David se iba a transmitir también a la generación. Y así como David transmitía la alabanza, la adoración a los demás, él también estaba transmitiendo algo que era vivir bajo pecado. La ofrenda cesó, el sacrificio se paralizó, los músicos ya no cantaban como antes, ya la gloria de Dios no descendía. Y David no se preguntaba por qué, porque no hay mayor crisis que perder la gloria del Señor y no darse cuenta. Y en ese momento David se refugió en lo único que él conocía: la presencia de Dios. Se dio cuenta que Dios no lo rechazaba a él por el pecado, lo rechazaba era por su actitud hacia el pecado. Dios no rechazaba a David, él estaba repudiando lo que David hacía. Como Dios no aborrece al homosexual, pero aborrece lo que el homosexual hace. Y llama a David y lo hace a través de una palabra profética y le dice: David, yo estoy tocando la puerta de tu corazón para que te des cuenta que tienes una debilidad. Si tú no subsanas eso y no lo solucionas, el reino está manchado, el reino está corrupto. Porque no es corrupto solamente el que se apropia de dineros públicos, es corrupto todo aquel que le da la espalda a Dios y abraza el pecado. Y David tenía que ser un hombre íntegro, y por eso Dios le manda al profeta para que señale sus debilidades. Y cuando David lo descubre y se da cuenta de su debilidad, inmediatamente corre al arroyo del perdón de Dios y se refugia en ese arroyo. Y él dice: Señor, claro, por eso era que yo no te sentía, por eso era que mis oraciones estaban sin respuesta, por eso era que yo no podía avanzar, por eso era que me empecé a sentir débil, por eso era que no tomé las mejores decisiones. Porque cuando estamos en una condición así, el enemigo se aprovecha. Pero David dice: y estando en esa condición, me refugié en ti y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Me diste un nuevo corazón, Señor, me limpiaste, hiciste que mi debilidad desapareciera delante de mis ojos, para que solo quedara tu gracia. Y ahora David habla de la condición del hombre que es perdonado de sus pecados, y dice que el hombre perdonado de sus pecados llevará a la multitud a conocer al Señor, dará testimonio de Dios.
Sus actos serán bendecidos. Sus pensamientos estarán en Dios. Y habla de la gloria del Señor apareciéndose nuevamente en su vida. Lo hermoso de David es que dice que nuevamente fue probado cuando fue un hombre anciano. Y estando ya anciano, dice que hubo un invierno muy fuerte y él sentía frío. Y entonces escogieron a una doncella de hermoso aspecto y de hermoso parecer y la metieron en su cama. Y uno pensaría, el hombre, mejor dicho, eso es como darle una oveja a un lobo, ¿cierto? Si la historia de David era así con las mujeres, ¿cómo meten a una doncella a la cama de David? ¿Y sabe qué dice la escritura? Mas David no la tocó. David no la tocó. Los hombres pensarían, tan bobo, ¿no? No, no era bobo. Aprendió a depender de Dios. Él aprendió la lección. No voy a tocar a la mujer de mi prójimo. Voy a darle gloria al Señor. Voy a poner mi debilidad expuesta y la voy a llevar nuevamente al trono de Dios. Y allí saldré fortalecido. Allí seré cambiado en un nuevo hombre. Tendré victoria en áreas donde no tenía victoria. Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad. Por esto orará a ti todo santo en todo tiempo. Dice que cuando la gente escudriñara el Salmo 32 y el Salmo 51, iban a sentir un deseo también de refugiarse en la presencia del Señor. Tal vez hay una debilidad que te está afectando, un secreto, algo escondido, y nadie te lo saca. Nadie te ha acusado de eso. Todavía no hay nadie que lo haya señalado. Eso que tú hiciste en secreto. Pero Dios revela los secretos de los hombres. Y a través de este mensaje estás sintiendo: yo necesito volver al Señor. Necesito recuperar su gracia. Necesito salir de mi desierto, de mi sequedad de verano, como David la llama. Habla de una depresión por la cual David pasó. Sus pensamientos se volvieron oscuros y negativos. Su mente se iba, no podía concentrarse, era evasiva. No tenía enfoque para resolver los problemas. Pero estando allí, aprendió a confiar en el Señor. Señor, lo que yo he hecho, lo que sea, lo traigo delante de ti. Y te pido que una gota de tu sangre, Señor, me limpie de todo pecado. Cierra tus ojos esta mañana, por favor. Y no sé si tú quieras decir hoy como Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vamos a exponer nuestra debilidad delante del Señor. Solo Dios lo sabe. ¿Cuál es tu debilidad? ¿En dónde te quedaste? ¿Qué no has podido vencer? ¿Qué cosas te están preocupando? Actitudes frente a la vida y a los demás que todavía no has podido superar. Relaciones rotas, amargura en el alma. Y todo eso, hermano, es tu oportunidad hoy para decir: Señor, me abro como un libro abierto delante de ti. Te pido, Señor, tu gracia sanadora. Te pido un milagro nuevamente. Lo mismo que hizo Moisés, Señor, cuando metió su mano leprosa en el seno. Así te pido, Señor, que mis debilidades, Señor, queden hoy limpias por la sangre del Cordero de Dios. Todos los hombres están orando, las mujeres están orando, los jóvenes, los niños, estamos orando y pidiendo: Señor, límpianos. No permitas que una debilidad nos abofetee como un aguijón de Satanás. Permítenos, Señor, vivir en tu gracia, depender de ti, Padre. Y mientras estamos orando, si usted quiere hoy recibir a Cristo, tal vez usted vino por primera vez, te voy a guiar en una oración para que recibas a Jesús. Y puedes repetirla en voz alta después de mí para entregar tu corazón a Jesús. Repite después de mí: Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Limpia mi pecado con la sangre preciosa del Señor Jesucristo y hazme un hijo de Dios. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos hicieron esta oración por primera vez? Levanta tu mano si oraste hoy por primera vez
de esta manera. ¿Alguien oró conmigo esta oración para recibir a Jesús? Levanta tu mano. Bendito sea el Señor. Sigo orando allí una vez más, un minuto más. Padre, te pido, Señor, que como iglesia tomen nuestras debilidades y podamos decir: Señor, glorifícate, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando más débil eres, más fuerte eres, porque aprendes a depender de la unción de Dios. Pongámonos de pie y vamos a adorar al Señor.